Hola chicos, soy la maestra Lorena Rentería, voy a impartir la materia de psicología. Ahora vamos a continuar con la clase número 7 del 12º bimestre. Vamos a ver el día de hoy temas muy sociales, vamos a ver psicología social, vamos a ver socialización, conducta antisocial, discriminación y diversidad social. Vamos a comenzar primero por psicología social. Habíamos visto que psicología estudia el comportamiento humano, sociología estudia el comportamiento de una sociedad. Entonces, ¿qué estudia la psicología social? Es un poquito complicado de aunar, pero bueno. La psicología social estudia la influencia de la sociedad en el individuo. ¿Cómo es esto? En cómo el sujeto piensa, siente y actúa depende mucho de su entorno. Aquí podríamos hablar de cuestiones como las modas, por ejemplo, podríamos hablar también lo que viene siendo cultura. ¿Pero qué es cultura? Vamos a pasar entonces al siguiente concepto, que cuando hablamos de sociedad, por ende, hablamos siempre de cultura. Cultura, no hay una definición exacta para lo que es cultura, podríamos hablar horas y horas de lo que es cultura, pero vamos a ver cuáles son los componentes de cultura. A veces cuando mencionamos cultura, creemos que solamente es pan de muerto, día de muertos, tradiciones, bailes folclóricos, pero la cultura es más allá de eso, tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver en cómo vivimos, en cómo vestimos, en cómo hablamos. Uno de los elementos más importantes es el lenguaje. Otro elemento muy importante también es la religión, aunque creamos que la religión no nos rige. Por ejemplo, nuestra cultura, ¿cuáles son las fechas en que tenemos vacaciones? Tenemos vacaciones en Navidad, tenemos vacaciones en Semana Santa. Eso es porque vivimos en una cultura que tiene una religión cristiana en general. También tiene que ver nuestra educación, tiene que ver nuestra vestimenta. No es lo mismo que podamos elegir cómo nos vestimos acá en el mundo occidental a que, por ejemplo, en países musulmanes tienen que tener cierto código de vestimenta. También cómo nos comportamos, modales y costumbres, también valores y actitudes. Hay cosas que hacemos el día de hoy que no sabemos dónde, cómo comenzaron o por qué las hacemos. Un ejemplo podría ser cuando se cae la sal, creemos que es mala suerte. ¿Por qué creemos que es mala suerte? No sabemos por qué. Hace muchos años, cuando el método de conserva para los alimentos era la salación, no había frigoríficos, la sal era muy cara. Hablamos aquí de una cuestión de oferta y demanda. Entonces, cuando se te caía la sal, era una cuestión así de que no la tires, ¿no? Bueno, después entran los frigoríficos, la sal baja de precio, pero es un hábito que seguimos teniendo. Ese entre muchos otros, como el espejo, por ejemplo. Voy a dar ese ejemplo rápido. Cuando rompemos un espejo decimos, son 7 años de mala suerte. ¿Por qué creemos eso? Cuando era la Nueva España aquí, cuando colonizaron los españoles, llegaba un barco de Europa cada 7 años. Una de las maneras en lo que los españoles conquistaron a los aborígenes mexicanos fue regalándoles espejos. Entonces, si tú rompías un espejo, tenías que esperar 7 años a que llegara otro barco con cargamento para poderlo tener. Actualmente es una creencia que tenemos y no sabemos de dónde viene. Eso, entre muchas cosas más, es cultura. ¿Cómo podríamos resumir cultura? Porque cultura, les decía, hablamos de idioma, hablamos de lenguaje, hablamos de modismos también en la cuestión transcultural. Por ejemplo, somos frontera, utilizamos palabras que son una combinación entre inglés y español, las usamos comúnmente, no nos damos cuenta por la ubicación geográfica donde estamos, pero es parte de nuestra cultura también fronteriza, ¿no? Entraré también lo que es lenguaje, entra también, les decía, tradiciones, costumbres, etc. Hay tradiciones que son a nivel nacional, hay costumbres que son a nivel familiar. Les decía, ¿cómo podemos resumir? Es todo aquello que viene de generación en generación, porque la cultura no es nada más de ahorita, nuestra cultura nos acompaña desde generaciones atrás, ¿va? Y les decía, es un amigo inseparable cuando hablamos de lo social. Bueno, ahora vamos a pasar a socialización. Cuando hablamos de socialización, creemos que es interactuar con las personas. Sí, por supuesto que eso es, pero un proceso de socialización, hablando primaria, nuestro primer entorno social, la primera institución social a la cual pertenecemos es la familia. Entonces,
¿Cómo aprendemos a ser bípedos? ¿Cómo aprendemos a comer? ¿Cómo aprendemos cómo vestirnos? Por medio de la socialización. No es lo mismo que un niño aquí en nuestra cultura occidental aprenda a comer con cubiertos, a que un niño en una cultura oriental aprenda a comer con palillos. Es parte de su cultura también, ¿no? Entonces, ¿qué es la socialización, chicos? La socialización es el proceso por el cual aprendemos a ser miembros de una sociedad. ¿Cómo es esto? Aprendemos a pedir permiso, aprendemos, les decía, modales, aprendemos a que si yo quiero ir al baño no lo voy a hacer aquí, tengo que ir a un lugar determinado para hacerlo. Aprendemos con reglas por los otros a ser miembros de una sociedad. Eso es la socialización. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es conducta antisocial. Una conducta antisocial, cuando la escuchamos, me gusta preguntar a mis alumnos, ¿qué creen que es una conducta antisocial? Creemos que es una persona asocial, una persona que no socializa, que no se junta con los demás, que no le habla a los demás, y no es así. Una conducta antisocial es una conducta en contra de la sociedad. Es una conducta que disfruta de quebrantar reglas y romper con la armonía social. ¿A qué nos referimos a armonía social? No a que todos somos felices y esto, sino que cada quien cumple con un rol determinado en la sociedad, entonces podemos tener una armonía en las interacciones sociales, que también se le llama estructura social. Voy a leerles aquí rapidito la diapositiva. Por conducta antisocial entendemos el conjunto de comportamientos, prácticas o actuaciones que tienen como objetivo la perturbación del orden social o la agresión a este. Entonces, como resumen, ¿qué es una conducta antisocial? Es una conducta que quebranta reglas y va en contra de la armonía social, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es diversidad social. Para empezar, chicos, ¿qué significa diverso? Cuando hablamos de diverso, es que somos diferentes. Entonces, en una sociedad homogénea, tiene que haber un valor fundamental, chicos, que es el respeto. ¿A qué nos referimos con que somos diferentes? Podemos hablar de etnia, podemos hablar de tono de piel, podemos hablar de preferencia o diversidad sexual, podemos hablar, aquí hablaríamos también de discapacidad, de tercera edad, todos aquellos que se los consideren minorías. Son personas que tienen características, gustos, preferencias diferentes a lo que viene siendo la mayoría. Dice aquí, la diversidad social es un concepto que define y engloba la gran variedad de características diferentes y similares que se comparten entre todos los seres humanos. Bueno, chicos, aquí necesitamos, como les decía, un valor fundamental es el respeto. Pueden haber creencias, pueden haber cuestiones las cuales no aceptamos, nada nos obliga a aceptarlos, sin embargo consideramos que tenemos que tener respeto y tolerancia por el otro para tener una sana convivencia con nuestro entorno social. La contraparte de la diversidad social, ¿cuál sería, chicos? Sería el siguiente tema, que es discriminación. Aquí en la discriminación es un trato diferente y perjudicial a una persona por motivo de una diferencia, como decíamos, raza, sexo, ideas políticas, religión, preferencia sexual, etc. No se les dan los mismos derechos a todos. Un ejemplo que yo les pongo, por ejemplo, hay personas que están en contra de la diversidad sexual, por ejemplo, que las personas del mismo sexo adopten, que las personas del mismo sexo se casen, y yo les digo aquí, los escucho y respetando el criterio de cada uno de ustedes. Se supone que son los mismos derechos para todos. Yo no puedo ir a marchar o decirle a una persona que no puede tener el mismo derecho que tengo yo, ¿va? Sería atropellar sus derechos humanos. Se supone aquí que todos tenemos derecho a lo mismo. Cuando no se le da los mismos derechos a todos, entonces estamos hablando de discriminación, ¿va? Bueno, chicos, llegamos a lo que es el final de la clase. Les decía, la mayoría fueron temas sociales. Espero que haya quedado claro. Y les decía, ¿no? Si no es así, alguna duda que tengan o comentario, les invito a que se acerquen con el docente encargado de su materia. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.